al módulo 19 titulado Rehabilitación neuropsicológica en disfunciones cerebrales, de la maestría Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Durante esta presentación abordaremos el bloque 1 del módulo, el cual habla sobre cuestiones generales en rehabilitación neuropsicológica. Los temas que abordaremos a lo largo de este bloque son el desarrollo de la rehabilitación neuropsicológica, el tratamiento basado en evidencia, los mecanismos de recuperación después de una lesión cerebral adquirida, la evaluación para planear la rehabilitación y, por último, el establecimiento de los objetivos de rehabilitación. Para iniciar con el tema 1.1, que habla del desarrollo de la rehabilitación neuropsicológica, quiero hacer una breve mención sobre cómo podemos definir este concepto. Según Solberg y Mather, lo define como la aplicación de procedimientos, técnicas y la utilización de apoyos con el fin de que la persona con déficits cognitivos pueda retomar de manera segura, productiva e independiente a sus actividades cotidianas. Esto es que la rehabilitación buscará reintegrar a esta persona que tuvo una lesión cerebral dentro de su día a día. La rehabilitación cognitiva tiene sus inicios desde hace miles de años. Los primeros indicios datan del Egipto antiguo, alrededor de hace 3000 a 2000 años antes de Cristo. Lo que se ha encontrado como indicios de una intención por rehabilitar a las personas o curarlas de alguna lesión eran las trepanaciones, las craniotomías, en donde ellos pensaban que el mal o el espíritu que ocasionaba las alteraciones en la persona residían en la cabeza. Por ello, acudían a hacer una fisura o hacer un hueco en el cráneo para poder liberar estos síntomas que aquejaban a los pacientes. Y desde aquí podemos nosotros constatar como una intención por tratar a las personas con alguna lesión cerebral. Claro que en aquel entonces pues no se consideraba como tal las lesiones, sino que se le atribuía a algo más fantasioso. Posteriormente aparece Paul Broca, el cual empezó a hacer estudios sobre el área del lenguaje e implementó diferentes técnicas para intentar enseñar a su paciente a leer, a decir palabras, a expresar oraciones, a expresar nuevamente un lenguaje verbal. Otros de los indicios que tenemos ya más adelante es en la Primera Guerra Mundial. Es aquí en donde ya nace como tal el concepto de rehabilitación. Esto parte de la intención de aquellos veteranos de guerra, los cuales, pues después de haber acudido a la guerra, tenían diferentes lesiones cerebrales y diferentes secuelas cognitivas. Entonces se empezaron a fundar centros encargados en rehabilitarlos. Esto mismo persiste durante la Segunda Guerra Mundial y algunos de los autores que aparecen pues es Luria, Sandwich y Kranich y Weckman, los cuales empezaron a formar diferentes programas de rehabilitación ya enfocados de manera muy específica en lesiones cerebrales. Se implementaron nuevas técnicas de rehabilitación y se empezaron a generar programas interdisciplinarios. En la guerra de Yom Kippur empezaron a abordar diferentes programas holísticos en donde se enfoca en abordar no solo al paciente, sino también el área social, el área familiar en el cual se desenvuelve, y siguieron todavía desarrollándose más centros de rehabilitación. Recientemente, pues vemos que surge el concepto de rehabilitación cognitiva, se fundan más centros a lo largo de todo el mundo y actualmente se incorporan ya las diferentes tecnologías para hacer uso de nuevos métodos de rehabilitación más modernos. Los tres principales pilares que tenemos que tomar en cuenta para lograr una rehabilitación es que se tiene que hacer un análisis científico del daño, es decir, ubicar qué es lo que está ocurriendo, cuál es la patología de para poder intervenir de una forma más adecuada. A través de métodos sistemáticos de reentrenamiento. ¿Qué es esto? Que existen diferentes programas que ya están estandarizados, que ya están evaluados
y que se reconoce un buen nivel de eficacia y eficiencia para poder tener resultados positivos. Otra de las cuestiones que debemos considerar al momento de la rehabilitación es proporcionar un enfoque holístico. ¿Qué es esto? Lo que ya se mencionaba, que el paciente no está solo y tenemos que integrar a la familia y adecuarlo al entorno para poder tener una reintegración más óptima. Ahora, tomando de la mano estos tres pilares que les mencioné anteriormente, hablaremos un poco sobre por qué el tratamiento debe estar basado en evidencia científica. Bien, para ello hablaremos sobre la medicina basada en evidencia, lo cual es un término que se acuñó en 1992. Esto es, que se genera una integración de las diferentes intervenciones que ya se han logrado demostrar un buen nivel de efectividad, eficacia y eficiencia. De esta forma, nosotros podemos decir que las técnicas de reminiscencia son eficientes para abordar problemas mnésicos. Podemos determinar quizá que el neurofeedback es una buena herramienta para trabajar con problemas atencionales. Entonces, el que nosotros investiguemos en diferentes artículos científicos, en diferentes libros, en diferentes ensayos clínicos, nos proporcionará información para poder diseñar un programa de rehabilitación más enfocado en las necesidades del paciente, basado en diferentes técnicas y herramientas que ya se ha comprobado que tienen un buen nivel de efectividad. Ahora, los diferentes tipos de investigaciones nos van a resolver diferentes preguntas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber sobre la eficacia que tiene determinada intervención, lo más conveniente es buscar ensayos clínicos, ya sean controlados y aleatorizados. Y si nosotros queremos conocer la validez de diferentes pruebas diagnósticas, pues lo ideal sería consultar un estudio transversal o un estudio de cohorte. Si queremos saber el pronóstico de algunas de las patologías de los pacientes, por ejemplo, lo ideal es consultar un estudio de cohorte. Si queremos conocer sobre etiología, lo más recomendado es consultar un estudio de casos y controles o un estudio de cohorte. Esto nos puede orientar sobre las diferentes pruebas o la evolución de los pacientes. Y bueno, ¿por qué es importante que nosotros basemos nuestra intervención en una evidencia? Bueno, porque esto nos va a ayudar a tener un menor sesgo al momento de decidir qué técnicas utilizar o al momento de planear nuestra rehabilitación. De esta forma, también vamos a estar sustentando todo nuestro programa en evidencia científica. Y tomando en cuenta las preferencias del paciente, es decir, qué es lo que le interesa, qué es lo que le gusta, qué es lo que él pretende lograr con la rehabilitación, apoyados de los estudios que ya nos dieron la suficiente evidencia para ver cuáles técnicas son las más viables y las más efectivas, más las características del paciente, nos van a ayudar a tomar la decisión para generar un programa de rehabilitación más adecuado. Bien, cuando un paciente tiene una lesión cerebral, hay ciertos mecanismos de recuperación que surgen de manera espontánea después de la lesión. En ese tema, en el tema 1.3, hablaremos sobre estos métodos de recuperación. Para ello, primero hay que tomar en cuenta que todo proceso de rehabilitación está basado en la plasticidad cerebral, la cual es la capacidad que tienen las neuronas para regenerar y adaptarse, ya sea de forma anatómica o funcional, y de volver a generar nuevas conexiones sinápticas a pesar de que ya hubo alguna lesión. Este principio se basa en el principio de Hess, el cual habla de los circuitos reverberantes, es decir, que cuando una neurona se estimula de forma continua y prolongada, generará la activación de las neuronas que están aledañas. Cuando ocurre una lesión, se pueden romper estas conexiones, pero si nosotros brindamos la estimulación y la activación de estas mismas a través de la rehabilitación, lograremos generar una nueva conexión o restablecer la que ya estaba. Y existe un periodo de recuperación espontánea. Este periodo o esta recuperación se da de forma natural después de una lesión. El cerebro tiene esta capacidad de autorrepararse o de autorregenerarse,
pero que cuando se da una rehabilitación temprana o un programa de estimulación, podemos potencializar el efecto de recuperación de este. Este efecto se basa en tres diferentes métodos. Uno es la resolución de diástasis, el siguiente es la recuperación de una red funcional y el tercero es el reajuste de conductuales compensatorios. La diástasis es cuando hay alguna alteración en alguna parte del cerebro, pero esta lesión induce una conducta normal y con el tiempo, con el paso de una vez que el cerebro se regenere, la conducta se va a resolver y se va a eliminar. El otro proceso es la recuperación funcional de las redes, es decir, que hay una reorganización cerebral, es lo que les mencionaba, a través de la plasticidad se genera una nueva red. Entonces, cuando ya hay un área que está dañada y esta ya no se recupera, áreas aledañas u otras áreas del cerebro adoptan la función de aquella que ya se perdió. Y por último, la compensación conductual. Cuando ya no puede haber una recuperación de la función, entonces se compensa, es decir, otros procesos cognitivos se activan para adoptar la función de aquella que está dañada y ya no pudo restaurarse. En el tema 1.4 vamos a hablar sobre la evaluación para plantear la rehabilitación. Cuando nuestro objetivo es generar una rehabilitación en el paciente, debemos tomar en cuenta diferentes aspectos que son muy importantes para poder determinar nuestro programa. Primero, debemos conocer muy bien cómo era la personalidad del paciente o el estado premórbido, es decir, cómo se encontraba antes de la lesión, cuáles eran sus actividades, cuál era su nivel, cómo era su personalidad, a qué estaba acostumbrado, qué actividades llevaba a cabo, y de esta forma podemos darnos una idea sobre qué era lo que hacía previamente y qué es lo que posterior a la lesión ya no puede realizar. Debemos evaluar los parámetros de la lesión, es decir, todo lo que está relacionado a esta, cómo ocurrió, qué grado de severidad tiene, cuál es el pronóstico, cuál fue la etiología. Investigar también las lesiones relacionadas y la comorbilidad, si hay alguna otra enfermedad que se haya presentado en conjunto, alguna otra lesión, alguna otra secuela, que puede no necesariamente ser cognitiva. En ocasiones puede haber también secuelas físicas y es importante considerarlo dentro del programa de rehabilitación. Aunado a esto, pues es evaluar de forma muy específica cómo está el funcionamiento cognitivo. Esto nos va a ayudar a identificar cuáles son estos procesos que se mantienen preservados y con los cuales podremos apoyarnos para rehabilitar aquellos que están alterados. Y pues lo más importante, identificar cuáles son los procesos que están alterados para saber a qué tenemos que enfocarnos más dentro de nuestro programa de rehabilitación. El estado emocional también es muy importante porque en muchas de las lesiones cerebrales puede llegar a haber una alteración conductual y emocional, ya sea depresión, ansiedad, estrés postraumático, la habilidad emocional, la agresividad, entre otras. Entonces, considerar este tipo de secuelas o considerar el nivel de conciencia que tiene de la lesión, de las secuelas y lo que implica emocionalmente es de suma importancia para poder incorporar estas áreas dentro del programa de rehabilitación y que no vayan a afectar en el rendimiento de esta. También es importante identificar el autocontrol conductual y la autoconciencia. Como ya les mencionaba, cuando nosotros tenemos un paciente que es consciente de sus secuelas o de sus déficits, va a ser más fácil que él pueda participar o ser consciente de las actividades que se le están dando en el programa. Cuando un paciente no es 100% consciente de sus déficits, tendremos que trabajar primero esta parte de concientizar al paciente cuáles son sus alcances. Otro de la información que es importante incluir en la evaluación es identificar las habilidades interpersonales y sociales, ya que, como mencionábamos previamente, los programas que tienen mayor nivel de eficacia son holísticos, incluyen todo el entorno del paciente. Entonces, conocer este tipo de habilidades nos va a ayudar también para la generación de diferentes estrategias dentro
rehabilitación, ya que el objetivo final pues, es lograr esta adaptación social y familiar. Cuando nosotros logramos hacer una evaluación así de detallada y con toda la información que requerimos para generar el programa, esto nos va a permitir, como primero, generar una línea base, es decir, identificar de dónde vamos a partir de nuestra rehabilitación. Nos va a ayudar a construir un perfil de fortalezas y debilidades. Como ya les decía, las debilidades son aquellas áreas en las que tenemos que trabajar, en las que tenemos que rehabilitar, apoyándonos en las fortalezas que identifiquemos. Si nosotros identificamos cuál es el alcance que tiene nuestro paciente, tanto física como cognitiva y emocional, nos va a ayudar a generar estrategias para evitar poner alguna actividad o alguna actividad que le sea imposible, ¿no? Porque ya conocemos cuáles son las capacidades de nuestro paciente. Y nos va a ayudar a generar preguntas para estimular la curiosidad y ver qué es lo que necesitamos rehabilitar en nuestro paciente. Y por último, pues nos ayudará a generar un plan de tratamiento efectivo. Los pasos que tenemos que hacer para diseñar un programa de rehabilitación es primero utilizar un modelo teórico como guía. Como ya les mencionaba, todo proceso tiene que estar sustentado con diferentes evidencias. Por ello, tenemos que adoptar este modelo que nos va a ir guiando sobre cuál es la metodología a adoptar para rehabilitar las diferentes alteraciones cognitivas en nuestro paciente. El segundo paso es realizar una evaluación detallada. Ya se les mencionó cuáles son las características que tiene que tener la evaluación que está destinada a diseñar un programa de rehabilitación. Como tercero, es decidir cuál va a ser el enfoque del tratamiento. Una vez que se identifiquen las debilidades y fortalezas de nuestro paciente, se podrá decidir si se requiere realizar una restauración de las funciones, si esto es viable, o si se requiere generar estrategias de compensación o de sustitución. Después de haber identificado cuál va a ser el enfoque de la rehabilitación, se tiene que evaluar la eficacia del tratamiento, es decir, ya que se hizo la planeación, se echó a andar el programa, después de un tiempo hay que evaluarlo. Si la evaluación es favorable, podremos continuar. En caso de que la evaluación no sea favorable, hay que modificar. Y bueno, el objetivo final siempre es que los pacientes logren hacer una generalización, es decir, que logren extrapolar lo que están aprendiendo dentro del programa de rehabilitación a su vida cotidiana. Para lograr un programa de rehabilitación exitoso hay que generar objetivos. De eso trata el tema 1.5. Los objetivos de la rehabilitación, en primer lugar, es reducir las consecuencias que están generando los déficits cognitivos en su vida diaria. ¿Por qué? Porque se requiere lograr una reinserción social y pues el objetivo será reducir el nivel en que estas deficiencias impiden el funcionamiento adecuado del sujeto dentro de su entorno social. Ya como objetivos específicos podemos poner, por ejemplo, asegurar la autonomía personal, favorecer la socialización, favorecer la estimulación de funciones cognitivas superiores, acompañar a la persona a la toma de conciencia de sus dificultades y a acompañarlo a generar nuevos proyectos de vida o a reincorporarse dentro de sus actividades. En general, esos son los objetivos de un programa de rehabilitación. Claro que estos objetivos van a variar en cada paciente. Los objetivos siempre van a ser personales. Y otras de las características que tienen que tener es que deben ser específicos. Por ejemplo, colocar un objetivo que diga mejorar la memoria no está siendo específico. Tengo que aclarar qué es lo que yo quiero lograr, cuál es la meta de mi paciente. Un objetivo específico en este caso sería enseñarlo a revisar su cuaderno de memoria después de cada comida. Otra característica de los objetivos es que se tienen que generar objetivos a corto plazo, que el conjunto de estos van a ser necesarios para alcanzar ese objetivo a largo plazo.
Entonces, el objetivo a largo plazo va a llevar un mayor tiempo para poder cumplirse, pero como prerequisito es que el paciente tiene que alcanzar o tiene que lograr esos objetivos a un plazo más corto. Otra característica es tener compromiso con los objetivos, es decir, si el paciente los comprende y los acepta como su propia meta, va a tener una participación más activa para poder cumplirlos. Y por último, es hacer una retroalimentación al paciente sobre su progreso. Si nosotros le vamos monitoreando y le vamos diciendo cómo va en su avance, pues esto le va a ayudar a no perder ese sentido que tiene por alcanzar su meta. Y para ejemplificarles lo que les mencioné hace rato, les muestro esta diapositiva en donde se muestra cómo un objetivo a corto plazo un objetivo a largo plazo se logra a través del diseño de pequeños objetivos a corto plazo. Por ejemplo, el objetivo a largo plazo en este caso es planificar su calendario semanal de manera independiente y que sea completamente exitosa y que el 80% lo haga él. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues primero el objetivo más inmediato pues es que él identifique sus fortalezas y debilidades de su actual sistema de calendarización. El segundo objetivo sería que el paciente demuestre que puede programar una alarma en su celular y como tercer objetivo tenemos que lo programe, ¿no? Una vez que nos enseñe, la siguiente es que él ya lo haga solo. Entonces, si se fijan, si nosotros determinamos pequeños pasos muy específicos que a la larga van a lograr una meta mucho más grande, nos ayudará a establecer un programa más meticuloso y más que nos ayudará a establecer un programa más meticuloso y que pueda ser observado de forma más fácil. Bien, estos fueron los temas revisados durante el bloque 1. Espero que les sean de utilidad y nos vemos pronto.